Todos, os doy la bienvenida al track 3, la tercera ponencia, que tratará del espíritu hacker, la pasión, la creatividad y la ética. Doy paso a la ponente de ética hacker, doña Ivette Bolívar, fundadora de ética hacker y mujer hacker, así como divulgadora de ciberseguridad. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la presentación y gracias a todas las personas que, bueno, están detrás de este maravilloso evento, el Congreso RITSI. Gracias por invitarme. Gracias a la reunión de estudiantes de ingenierías técnicas y superiores en informática, a la delegación de alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y a la delegación de alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. Gracias a todos y hola. Mi nombre es Ivette Bolívar, soy fundadora del proyecto Ética Hacker y Mujer Hacker, promotora de los valores y del conocimiento de la comunidad hacker, divulgadora en materia de ciberseguridad y prevención de ciberdelitos. ¿Qué es Ética Hacker? Es un proyecto colaborativo sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es educar y proteger para prevenir ciberdelitos, promover los valores y el conocimiento de la comunidad hacker, dar visibilidad a las mujeres en el sector de la ciberseguridad e incentivar a futuras generaciones a trabajar en estas carreras que tanto se necesitan. Basándonos en los valores de la ética hacker, se pretende dejar una impronta positiva, utilizándolas para dar soluciones a los problemas que actualmente se viven en nuestra sociedad digital. En esta ocasión vamos a charlar sobre el espíritu hacker. La intención es abordar este apasionante tema, dando a conocer cómo los hackers aportan de forma positiva a nuestra sociedad. Quisiera comenzar hablando sobre el concepto de la palabra hacker. Me gusta el concepto que apareció en su definición original durante los años 60 en el MIT. Entonces, el término hacker responde al significado de una persona que posee una pasión creativa y que se enriquece en la interacción con otros. No tiene relación en absoluto con la idea de criminalidad y tampoco está limitada al mundo de la informática. De esta manera, uno puede ser hacker en cualquier ámbito profesional. ¿Cómo podemos vivir un espíritu hacker? Mi intención es cuestionar nuestra filosofía de vida actual, reflexionar, sentir inspiración por otras alternativas, otras formas de ver, sentir y vivir. Pienso que podemos encontrar gran inspiración sobre esta y otras cuestiones importantes conversando acerca del espíritu hacker. Grandes hackers, pues bueno, para ello nos vamos a documentar, a investigar, vamos a tomar referencias de las opiniones de grandes hackers que han cambiado y han revolucionado el mundo. Vamos a empezar por Linus Torvalds. Los símbolos más conocidos de nuestra era, la red, el ordenador personal y software como el sistema operativo Linux, no fueron creados por empresas o gobiernos, sino por hackers, individuos entusiastas que empezaron a llevar a la práctica sus ideas con otras personas que trabajaban a su propio ritmo. El creador del sistema operativo Linux a continuación expone su opinión sobre las fuerzas que contribuyen al éxito. Para ello, aquí os muestro una pirámide que ejemplifica lo que él llama la ley de Linus. La ley de Linus establece que todas nuestras motivaciones se pueden agrupar en 3 categorías. Y lo que es más importante, el progreso consiste en ir pasando de una categoría a otra, como fases en un proceso de evolución. Las categorías son supervivencia. La prioridad de cualquier ser vivo es sobrevivir. Vida social, abarca la necesidad de pertenencia, reconocimiento y amor. Entretenimiento o pasión, es lo que da sentido y significado a la existencia. Y el dinero, según la opinión de Linus, ¿es una motivación? El dinero sin duda es algo útil, pero la mayoría estaría de acuerdo en que en sí mismo no es lo que motiva en última instancia a las personas.
El dinero motiva por ser el definitivo instrumento de trueque. Con el dinero, por lo general, resulta muy fácil adquirir supervivencia, pero es mucho más difícil comprar vínculos sociales y pasión por lo que haces. Bueno, en este punto también leo mucho sobre psicología, me encanta, y hay estadísticas, estudios que comentan que cuando, por ejemplo, en la vida de una persona ocurre algo como ganarse la lotería, ¿no? Y recibir un gran premio metálico, pues resulta que después de un determinado tiempo, después de unos meses, después de esa euforia, pues la persona vuelve al estado psicológico anterior, ¿no? Con lo cual, esto pues, te da mucho que pensar, ¿no? Si realmente lo que es acumular dinero nos da la felicidad, tenemos que dar todo por el dinero. Son esas preguntas que quedan allí para reflexionar. Y creo que Linus Torvalds pues, es a lo que se refiere. ¿Por qué los hackers son como son? Bueno, por aquí tengo una preciosa imagen de Linux Foundation, que este año está en su 30 aniversario. Comenzaron en 1991 y bueno, a día de hoy están en prácticamente pues toda nuestra tecnología, ¿no? Está lo que ellos crearon. Así que enhorabuena. Continuando con la opinión de Linus Torvalds, para un hacker, si bien la supervivencia continúa siendo un factor motivador, no es en realidad una preocupación cotidiana, capaz de excluir al resto de las motivaciones. Un hacker es una persona que ha dejado de utilizar el ordenador para sobrevivir, es decir, ganarse el pan, y ha pasado a los dos estadios siguientes. Así llega a crearse algo como el sistema Linux. No se trata de hacer mucho dinero. La razón por la que los hackers de Linux hacen algo es que lo encuentran interesante y les gusta compartir eso tan interesante con los demás. De repente se obtiene pasión del hecho de estar haciendo algo interesante, a la vez que se alcanza una repercusión social. Se logra así este efecto de red Linux, donde hay multitud de hackers que trabajan juntos porque disfrutan con lo que hacen. Esa pasión por vivir, ¿no? A continuación os presento a Pekka Himanen. Es un filósofo finlandés, doctor por la Universidad de Helsinki. Ha sido una gran inspiración y referencia para esta conversación que estamos teniendo ahora. La ética hacker y el espíritu de la era de la información es un gran libro escrito por este filósofo en colaboración con Linus Torvalds y Manuel Castells, en donde se analiza la ética hacker. Os lo recomiendo encarecidamente que os los leáis. Se encuentra libre, de forma libre y gratuita en internet. Y es un libro maravilloso que nos puede dejar muchos conceptos que a día de hoy, en mi opinión personal, pienso de verdad que son muy necesarios. Él nos habla de la ética hacker del trabajo. Para introducir el concepto, vamos a empezar con algunos ejemplos. La hacker irlandesa Sarah Flannery describe su trabajo en el llamado algoritmo de encriptación Kyle-Purser de la siguiente manera. Me embargaba una sensación de total entusiasmo. Trabajaba constantemente días enteros hasta terminar y era estimulante. Había momentos en los que no quería parar. Aquí la podemos ver en la portada de su libro Incode. En su momento fue un libro pues, de mucho éxito. Linus Torvalds explica que su motivación para la configuración de Linux radica simplemente en que es divertido trabajar en ello, es preciso que te importe, necesitas jugar, tienes que querer explorar. Steve Wozniak, la persona que construyó el primer ordenador personal, no duda en referirse a la maravilla que suponía programar. Era el mundo más fascinante.
Él describe cómo muchas características del ordenador de Apple procedían simplemente de un juego. Y los rasgos divertidos que fueron incorporados tenían simplemente la finalidad de llevar a cabo un proyecto personal, que era programar un juego llamado Breakout y mostrarlo en el club. Eric Raymond, un conocido defensor de la cultura hacker, resume el espíritu de la actividad del hacker como pasión, que corresponde a lo que Torvalds llama entretenimiento. Pasión por la vida. Pasión expresa la dedicación a la actividad que es, en esencia, interesante, fuente de inspiración y dicha. Se trata de un espíritu general. Para los hackers, los problemas relacionados con la programación despiertan una curiosidad genuina y suscitan un deseo de continuar aprendiendo. El hacker muestra además su entusiasmo sobre eso que le interesa, le llena de alegría. Pasión. Esta relación apasionada con el trabajo no solo está presente en los hackers informáticos, también se encuentra la misma actitud en cualquier ámbito y en cualquier profesión. En el primer congreso de hackers celebrado en San Francisco en 1984, Bernard Smith, quien trabajó para la creación del ordenador de Macintosh de Apple, definía el término de este modo: hackers. Se puede ser casi de todo y ser un hacker. Se puede ser un carpintero hacker. No es preciso disponer de elevada tecnología. Pienso que tiene que ver con la artesanía y con el hecho de dar importancia a lo que uno hace. Eric Raymond señala que hay quien aplica la actitud del hacker a otras cosas además del software, como la electrónica, la música. En realidad cualquiera de las ciencias y de las artes muestra esa actitud en su máxima expresión. Aquí en esta foto podemos ver a Bernard Smith junto con el equipo que creó la máquina de Macintosh de Apple, y también podemos ver por allí a una chica en el grupo, Joanna Hoffman. El propósito de vida. Veamos a qué fuerzas históricas y a qué arraigadas fuerzas sociales se enfrenta la ética hacker del trabajo. La expresión ética protestante del trabajo tiene su origen en el ensayo de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Weber empieza describiendo de qué modo la noción del trabajo como deber se halla en el centro del espíritu capitalista. Esta particular idea, tan familiar para nosotros hoy en día, pero en realidad tan poco natural, se trata de una obligación que el individuo debe sentir hacia su actividad profesional, con independencia de en qué consista, en particular sin que importe si parece que una utilización de sus facultades personales son importantes o no. El filósofo Pescan Jimanen comenta al respecto que elevar el trabajo a la condición de lo más importante en la vida es otro de los síntomas de la ética protestante, hasta el extremo de poder convertirse en una adicción al trabajo que conduzca a la completa desatención de los seres queridos. De este modo, el trabajo se realiza con las mandíbulas prietas y con una actitud atormentada de responsabilidad, al punto de que la mala conciencia aflora cuando se puede cumplir con el trabajo debido a un problema de salud, que no se puede cumplir el trabajo por un problema de salud. Eso pues lo vemos en nuestra sociedad, ¿no? La gente que de repente pues se quema, empieza a tener enfermedades debidas al estrés, y bueno, y para nadie es un misterio que, bueno, cada día pues estamos corriendo más y más y más y más, y hay menos tiempo y poco tiempo para ti, para vivir, para estar con tu familia. Solo en este sentido cabe afirmar que todos los hackers intentan romper este cerrojo que se describe como una jaula de acero. Para los hackers, la palabra pasión describe bien la tendencia general de su actividad.
Aunque su cumplimiento no sea en todos sus aspectos un puro juego gozoso. En este sentido, Linus Torvalds describe así su trabajo. Linux ha sido en gran medida una afición seria, apasionada y creativa. La actividad hacker comporta trabajo duro. Eric Raymond no duda en decir: ser un hacker es muy divertido, pero es un tipo de diversión que comporta mucho esfuerzo. Este esfuerzo resulta necesario para crear cualquier cosa que sea un poco mejor. Si es preciso, los hackers están dispuestos a realizar las partes menos interesantes que sean necesarias para la creación del todo. El trabajo duro y la dedicación se convertirán entonces en una especie de juego intenso en lugar de pura monotonía. El tiempo es dinero. Linux, Internet y el ordenador personal no se desarrollaron en una oficina con horarios estrictos. Cuando Torvalds programó sus primeras versiones de Linux, solía trabajar en la madrugada y se levantaba a primera hora de la tarde para continuar. A veces dejaba de elaborar la codificación de Linux para dedicarse a jugar con el ordenador o a hacer algo completamente distinto. Esta libre relación con el tiempo ha sido siempre típica de los hackers, personas que gustan de seguir su propio ritmo de vida. En su ensayo, Weber hacía hincapié en la relación entre el trabajo y el tiempo. Cita, por ejemplo, la consigna de Benjamin Franklin: el tiempo es dinero. El espíritu del capitalismo surgió de esta actitud en relación con el tiempo. A menudo, en el esfuerzo por sobrevivir, por llegar a la fecha límite de algunos proyectos, el profesional no dispone de tiempo para el ocio y tiene que optimizar su tiempo para mantener su trabajo al día, pese al hecho de que las nuevas tecnologías de la información no solo comprimen el tiempo, sino que además lo hacen más flexible. De hecho, lo que ocurre en la actualidad es que el desarrollo dominante de la economía de la información conduce a fortalecer la organización de la vida en función del trabajo. Los hackers optimizan el tiempo a fin de que haya más espacio para el ocio. El modo de pensar de Torvalds es que en medio del trabajo duro y serio que supuso el desarrollo de Linux, siempre debe haber tiempo para ir a la piscina o llevar a cabo algunos experimentos de programación que no responden a metas inmediatas. La misma actitud ha sido compartida por los hackers desde el MIT en los años 70. En la versión hacker del tiempo flexible, las diferentes áreas de la vida, como el trabajo, la familia, los amigos, las aficiones y demás, se combinan con mucha menor rigidez, de modo que el trabajo no siempre se halla en el centro del mapa. La opinión del hacker es que el uso de las máquinas para la optimización y la flexibilización del tiempo debe conducir a una vida menos maquinal. Platón definía la relación de la academia con el tiempo, diciendo que una persona libre tiene tiempo en abundancia. Cuando habla de una forma plácida y pausada, y su tiempo le pertenece. La academia siempre defendió la libertad de la persona para organizar por sí misma el tiempo, aun cuando la persona libre se comprometiera a realizar ciertos trabajos, ningún otro podría disponer del tiempo que le pertenecía. No tener el honor de disponer uno de su propio tiempo era algo que se asociaba con el estado de encarcelamiento o esclavitud. El ritmo de la creatividad. La fuente de productividad más importante en la economía de la información es la creatividad, y no es posible crear algo interesante si la premura del tiempo es constante y debe realizarse de forma regulada. Es importante permitir la presencia de la dimensión lúdica y los estilos individuales de creatividad, dado que en la economía de la información la cultura de la supervisión acaba por volverse en contra. Los hackers siempre han respetado al individuo, siempre han sido antiautoritarios.
Eric Raymond define así la posición del hacker. Hay que combatir la actitud autoritaria allí donde se muestre, no sea que os asfixie a vosotros y a otros hackers. En medio de toda la reducción de la dignidad y la libertad individual, la ética hacker también nos recuerda que nuestra vida se vive aquí y ahora. El trabajo forma parte del fluir continuo de nuestra vida, en la cual debe haber espacio también para otras pasiones. Reformar las formas de trabajo supone no solo respetar a los trabajadores, sino respetar a los seres humanos como seres humanos. Los hackers no suscriben el lema "el tiempo es dinero", sino más bien la enseñanza de vivir nuestra vida de forma plena. Al referirse a la dimensión del espíritu del capitalismo, Weber afirma que su bien supremo consiste en ganar más y más dinero. La nueva economía, además de fortalecer la posición del dinero, refuerza la idea de propiedad, tan esencial para el viejo espíritu del capitalismo, al hacerla extensible a la información hasta cotas sin precedentes. En la economía de la información, las empresas consiguen una meta de hacer dinero, intentando ser propietarias de la información a través de patentes, marcas registradas, copyrights, derechos de autoría, contratos de no revelación y otros similares. La ética hacker incluye la creencia de que la información constituye un extraordinario bien y además para ellos es un deber ético compartir su competencia y pericia elaborando software gratuito. Son muchos los hackers que aún difunden libremente los resultados de su actividad de forma abierta para que otros los utilicen, los prueben y los desarrollen y los mejoren. Internet y Linux son un buen ejemplo de ello, ya que fue creado por un grupo de hackers que dedicaron su tiempo libre a trabajar conjuntamente en su programación. Para garantizar este desarrollo abierto, Torvalds incluyó el copyleft en Linux desde el principio. Copyleft es un tipo de licencia creada en su origen en el proyecto GNU de Stallman, en el que se garantiza que todos los desarrollos serán puestos a disposición para su uso gratuito y continuidad por parte de otros. Y aquí tenemos el logotipo de Copyleft. El dinero como motivación. En una época en que la motivación del dinero ha pasado a ser tan poderosa que lleva a impedir cada vez más el acceso a la información, sorprende ver cómo estos hackers explican la razón por la cual emprendieron un proyecto tan descomunal como Linux, cuya fuerza rectora no es el dinero, ya que sus frutos son compartidos por terceros. Wozniak, por ejemplo, resumió los elementos que motivan su actividad en el discurso pronunciado en 1986 al graduarse por la Universidad de California, Berkeley. No hagas nada en la vida a menos que sea para ser feliz. Este es mi teorema vital. En realidad es una fórmula sencilla. La felicidad equivale a las 3 A: alimentos, alegrías y amistad. F igual a A3. En la terminología de Wozniak, alimentos corresponde a la supervivencia de la que habla Torvalds, amistad a la vida social y alegrías al entretenimiento o a la pasión que sientes por lo que haces. Y ciertamente esta forma de ver las cosas, características del hacker, se asemeja mucho a los intentos que se realizan en psicología para clasificar las motivaciones humanas más fundamentales en la jerarquía de 5 niveles de necesidades descritas por Abraham Maslow. Para hackers como Torvalds, el factor básico de la vida no es el trabajo o el dinero, sino la pasión y el deseo de crear algo que sea
desde un punto de vista social valioso. Para los hackers, el reconocimiento de sus iguales no es un sustituto de la pasión, sino que debe producirse como resultado de la acción apasionada, de la creación de algo que desde un punto de vista social sea valioso para esta comunidad creativa. El vínculo de unión de los hackers que los hackers establecen entre el plano social y el plano de la pasión, en cambio, es lo que hace que su modelo sea tan atractivo. Los hackers se dan cuenta de lo profundamente satisfactorias que pueden ser las motivaciones sociales y de su enorme potencial. La ética protestante está mediatizada por el dinero y el trabajo. En consecuencia, cuando las motivaciones sociales no encuentran una aliada en la pasión, pasan a aliarse con la supervivencia y la vida queda entonces reducida a ganarse la vida. Nuestra evolución no debería elevarnos desde el nivel de la supervivencia a otros niveles superiores. Comentó el filósofo chino Lin Yutang. Desde la perspectiva de la civilización regida por la ética protestante, la civilización consiste sobre todo en buscar comida, mientras que el progreso es aquel avance que hace más difícil conseguir qué comer. Ahora vamos a hablar de hackers capitalistas. Son muchos los ejemplos de hackers que han optado por el hackerismo capitalista. La meta suprema del capitalismo es el aumento de capital. La ética hacker del trabajo, por un lado, hace hincapié en la actividad apasionada y en una plena libertad de ritmos personales. Aunque desde un punto de vista teórico sea posible reconciliar ambas metas, la tensión entre ellas se resuelve a menudo a efectos prácticos, dejando al lado el espíritu hacker y siguiendo las directrices a pies puntillas de la ética protestante. La compañía Microsoft de Bill Gates ofrece un buen ejemplo. Cuando Gates cofundó la compañía en 1975, era solo otro hacker más como lo eran Wozniak y Torvalds. Desde niño sintió pasión por los ordenadores. Con su amigo Paul Allen, Gates fundó Microsoft con la intención inicial expresa de crear lenguaje de programación para ordenadores personales, un punto de partida muy hacker. En la historia de Microsoft, a partir de entonces, la motivación del beneficio ha tenido prioridad sobre la pasión. Cuando el dinero se convierte en el fin superior por sí mismo, la pasión deja de ser un criterio esencial con el que discriminar las opciones de trabajo. Entonces los proyectos se escogen en función de si prometen o no máximos beneficios. El reconocimiento, por tanto, queda determinado por la posición personal que tiene el sujeto, el lugar que ocupa en el seno de la organización y de su riqueza personal. En la historia de Microsoft, a partir de entonces, la motivación del beneficio ha tenido prioridad sobre la pasión. Los proyectos se escogen en función de si promete o no máximos beneficios. Economía de libre mercado. A la vista de los problemas que comporta combinar el hackerismo y la forma actual de capitalismo, un grupo de hackers está yendo a una nueva dirección y defiende un tipo de economía basada en las empresas llamadas open source, código fuente de libre acceso, que desarrollan software según el modelo abierto y gratuito. En este modelo ilustrado por compañías prósperas como Red Hat, en donde cualquiera tiene libertad para aprender con el estudio del código fuente de estos programas y llegar a desarrollar hasta convertir a su vez un producto abierto
productos abiertos y gratuitos propios. En el enfoque único de Stallman, la pregunta central de su pensamiento es si la práctica empresarial presente, basada en restringir el acceso de la información, es realmente sostenible desde un punto de vista ético. El hecho de que sea el modelo actual no lo hace ser correcto ni implica que deba defenderse a ultranza. De hecho, si se considera con toda seriedad la dependencia de las empresas de la tecnología con respecto a la investigación que hacen, por ejemplo, los hackers de Linux, se debería decir que el dilema ético al que se enfrentan las empresas en la nueva economía de la información consiste en que el éxito capitalista solo es posible mientras la mayoría de los investigadores continúen. La versión dada por Stallman de la ética hacker del dinero se opone a privar de la información a los demás para ganar dinero. Recibir la información producida por otra persona a tiempo que se oculta toda la información producida por uno mismo comporta un dilema ético. Este dilema empeora con el progreso de la era de la información, dado que una parte aún mayor del valor de los productos se deriva de la investigación. Todas las manifestaciones de la ética hacker del dinero suponen un desafío a cualquier sistema existente. Aunque la comunidad hacker no está unificada en las respuestas que ofrece a estas grandes preguntas, el hecho mismo de haber iniciado un debate sobre estos temas en el núcleo duro de la economía de la información es un desafío de por sí bastante radical. El modelo abierto. La actitud que rige en la nueva economía que busca racional y sistemáticamente el beneficio se ve desafiada por el modelo de libre acceso en el que el hacker pone a disposición gratuita de los demás su creación para que la utilicen, pongan a prueba y la desarrollen. En una ética del trabajo apasionada y libre, se crea de forma más efectiva si se permiten prácticas lúdicas y la posibilidad de trabajar a un ritmo personal. Podemos igualmente afirmar que el modelo libre, de libre acceso, no solo se justifica desde un punto de vista ético, sino que en la práctica resulta muy potente. Vale la pena examinar con más detenimiento la idea de transparencia y libre acceso de los hackers desde este punto de vista. El desarrollo de Internet sería un formidable ejemplo, pero el proyecto Linux, que probablemente sea el que ha llevado más lejos la idea de la accesibilidad y el código abierto, resulta aún mejor. Una vez entendido este potente modelo, se ha posibilitado la existencia de Internet y Linux. Puede pensarse en la aplicación de un modelo abierto a otras áreas de la vida, además de la programación de software. Sería muy interesante pues, poder coger estos modelos y aplicarlos, ¿verdad? En otras facetas, en otros proyectos, en otras áreas, trabajar de este modo, ¿no? Como trabajan los hackers. Aquí tenemos a Robert Merton. Hizo hincapié en que la idea de la autodepuración de errores es otra de las piedras angulares de la ética científica, con una importancia idéntica a la del libre acceso o la transparencia de la información. Históricamente es una prolongación de la Sinusia de la Academia de Platón. Incluía la idea de que la verdad era el resultado de un proceso de aproximación a través del diálogo crítico.
La ética científica comporta un modelo en el que las teorías se desarrollan colectivamente y los fallos e imperfecciones son detectados y gradualmente depurados mediante la crítica del conjunto de la comunidad científica. Yo siento que esto es algo que tenemos que adoptar todos, ¿no? Siento que ese espíritu crítico, el querer preguntarse las cosas, el cuestionárselas, el ver si hay posibilidades mejores, es algo que tenemos que hacer continuamente en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra sociedad, para saber si lo que está pasando, si lo que nos rodea es lo que realmente nos conviene, si nos sentimos bien con ello o no. Tenemos que ser críticos, tenemos que cuestionarnos las cosas constantemente. Como es natural, los científicos escogieron asimismo este modelo no solo por razones de tipo ético, sino porque además demostró ser el modo más satisfactorio de generar conocimiento científico. Todo nuestro conocimiento de la naturaleza se basa en este modelo. La razón por la cual el modelo hacker de acceso libre funciona de forma tan efectiva parece estribar, además del hecho de trabajar en lo que es la propia pasión y sentirse motivado por el reconocimiento de los iguales, como en el caso de los científicos, en lo único que se adecúa el modelo abierto de la ciencia que históricamente ha demostrado ser el mejor para la creación de la información. Así que ser críticos. El modelo cerrado. El modelo cerrado no admite tener iniciativa o el ejercicio de la crítica que permite a una actividad ser más creativa y autocorrectora. Podemos llamar modelo cerrado al opuesto del modelo abierto propugnado por los hackers y la academia. Cerrado no solo porque clausura la información, sino porque además es autoritario. En una empresa de negocios construida según este modelo, la autoridad establece la meta y escoge a un grupo cerrado de personas para llevar aquello a cabo. Una vez que el grupo ha completado el proceso de puesta a prueba y verificación de los resultados, los demás tienen que aceptar el resultado tal cual. Cualquier otro uso se considerará uso no autorizado. El modelo hacker de aprendizaje. Bueno, en particular, esta parte de la presentación, pues me gusta mucho porque, porque francamente, pues las comparaciones son muy buenas para mejorar. El proceso de aprendizaje característico del hacker empieza con el planteamiento de un problema interesante. Sigue con la búsqueda de una solución mediante el uso de diversas fuentes y culmina con la comunicación del resultado para su exhaustiva composición. Aprender más sobre una tarea se convierte en la pasión del hacker. Linus Torvalds aprendió a programar con un ordenador heredado de su abuelo. Supo plantearse los problemas y descubrió que necesitaba saber cómo resolverlos. Muchos hackers han aprendido a programar de un modo igualmente informal, dando curso a sus pasiones. El ejemplo de la capacidad de niños de 10 años para aprender cuestiones muy complicadas de programación habla muy claro de la importancia de la pasión en el proceso del aprendizaje, a diferencia de lo lenta que les resulta a menudo la educación en las escuelas tradicionales. Y aquí, bueno, quiero apuntar algo. Hay muchos hackers, muchos grandes hackers que son autodidactas y que, bueno, pues ellos investigan, estudian, aprenden a su manera, ¿no? Muchos tampoco tienen una titulación universitaria, pero son realmente buenos. Si bien Torvalds es un programador autodidacta, en el sentido de que ha adquirido sus conocimientos básicos sin asistir a clases, no lo aprendió todo por sí mismo. Por ejemplo, para familiarizarse con los sistemas operativos, estudió los códigos fuentes del Minix, así como otras fuentes de información facilitadas por la comunidad hacker. Desde un principio
como hacker genuino, no vaciló nunca en pedir ayuda, hacer preguntas, pedir ayuda, para enfrentarse a preguntas de áreas en las que no era experto. Una fuerza primordial de este modelo de aprendizaje estriba en que un hacker, al aprender, enseña a los demás. Como cuando se pone a estudiar el código fuente de un programa, otros pueden aprender de su trabajo. Cuando un hacker comprueba las fuentes de información de utilidad procedentes de su propia experiencia, alrededor de diversos problemas se organiza un debate continuado, crítico y en evolución. Es decir, todas las personas que sienten pasión por eso que se está creando, pues conversan, hacen críticas, con la intención, críticas constructivas por supuesto, con la intención de que aquello mejore y evolucione. Así consiste. El modelo hacker se asemeja a la Academia de Platón, donde los estudiantes no eran considerados puros receptores del conocimiento transmitido, sino que eran tratados como compañeros en el aprendizaje. Esto es importante. En el enfoque de la academia, la tarea central de la enseñanza consistía en fortalecer la capacidad del alumno para plantear los problemas, desarrollar las argumentaciones y avanzar las críticas. En la academia, el aprendizaje enriquecería de forma permanente a los demás. En solitario o en compañía, el aprendiz añadiría algo al material compartido. Este modo de plantear las cosas difiere de nuestro modo actual de aprendizaje de usar y tirar, en el cual cada estudiante empieza desde el principio, pasa los mismos exámenes aislado de otros y nunca se beneficia de las ideas de los demás. Peor aún, terminado el examen, el examinador viene a tirar todas las ideas de los individuos a la papelera. Es un proceder tan absurdo como lo sería que cada generación de investigadores tomara la decisión de desechar todos los resultados. Aquí un ejemplo muy gracioso. Oh, ya veo, he descubierto la teoría de la relatividad. ¿Y qué? ¡Pum! Al cesto. Y dejaría que la siguiente generación volviera a empezar desde cero. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Una vez que el hacker nos ha recordado la importancia que reviste el modelo académico, resultaría muy extraño que continuáramos nuestra práctica actual de suministrar sobre todo resultados a los estudiantes, sin llegar a inculcarles el modelo académico, un proceso colectivo de planteamiento de problemas, de reflexión sobre los mismos y de formulación de soluciones. Un proceso impulsado por la pasión y el reconocimiento de las aportaciones socialmente valiosas. La esencia de la academia no reside en sus logros individuales, sino en el propio modelo académico, en lo que hagamos en grupo para mejorar. Y ahora vamos a hablar del modelo social. Un aspecto central del hackerismo es recordarnos lo mucho que se puede lograr a través del modelo abierto gracias a la cooperación directa entre los individuos. El único límite es la imaginación. Pongamos un ejemplo. El modelo abierto del hacker podría transformarse en un modelo social, llamémoslo modelo de libre acceso a recursos, en el cual alguien anuncia: tengo una idea, esta puede ser mi contribución, por favor, uníos a mí. Si bien esta versión del modelo abierto compartiría también actuación física en un lugar concreto, Internet se utilizaría como un medio efectivo para unir fuerzas y posteriormente expandir y desarrollar aún más la idea. Hemos visto cómo el modelo hacker puede dar grandes frutos en el ciberespacio, sin que intervengan como mediadores ni los gobiernos ni las empresas. Queda por ver qué frutos conseguirá la cooperación directa entre los individuos. Eso me gustaría mucho verlo. Espero que os inspire esta charla para ello. A continuación, pues vamos a hablar un poco sobre la neética y la neetiqueta.
La libertad de expresión y la privacidad han sido ideales importantes y los hackers e Internet se han desarrollado conforme a ellos. Gilmore es conocido por su respaldo a la utilización de la tecnología fuente de encriptación para proteger la privacidad. Los hackers con conciencia social hacen hincapié en que la tecnología de encriptación no solo debe satisfacer las necesidades de confidencialidad de los gobiernos y empresas, sino proteger asimismo al individuo de personas, al individuo de los gobiernos y de las empresas. Aquí vemos el logotipo de la Electronic Frontier Foundation, que surgió cuando en la década de 1990 gobiernos y empresas se interesaron a gran escala por Internet. Aquí quiero nombrar un episodio importante de la historia con respecto a todos estos problemas de privacidad que tenemos hoy en día, ¿no? Irnos un poco a la historia, ¿no? La crisis de Kosovo en 1999 es un excelente ejemplo de intentos de lo que estamos hablando, ¿no? La censura suele ser un primer síntoma de alarma de las violaciones de que se está cometiendo contra los derechos humanos. Una vez producida, la censura solo permite la circulación de la aséptica versión oficial de los hechos y evita la difusión de cualquier crítica. Sucedió así en Yugoslavia, cuando el presidente Milosevic fue tomando gradualmente toda clase de medidas para aumentar su poder sobre los medios de comunicación, mientras la mayoría serbia del país aceleraba la política de limpieza étnica. En la provincia de Kosovo, cuya mayoría de origen albanés exigía mayor autonomía política. Pues bueno, cuando surgen todos estos problemas, hay muchos hackers que tienen mucha conciencia social, que crean grupos, crean organizaciones para intentar evitar y proteger pues, estas situaciones, ¿no? Como puede ser la organización Witness de Peter Gabriel, ¿no? La situación se hace insostenible cuando se recorta la libertad de expresión. Mientras las fuerzas serbias en Kosovo ejecutaban a hombres, violaban a mujeres y llevaban al exilio a poblaciones enteras, desde recién nacidos a ancianos, los medios de comunicación oficiales de Yugoslavia afirmaban que todo iba muy bien. Esta censura continuó hasta los últimos momentos en que Milosevic estuvo en el poder, tras alterar los resultados electorales y mientras cientos de miles de ciudadanos salían a la calle para protestar en el centro de Belgrado. La televisión serbia programó repeticiones de los Juegos Olímpicos y música clásica mientras todo eso pasaba. Los medios no podían informar de las atrocidades y las voces de los opositores fueron silenciadas. Durante los ataques aéreos de la OTAN destinados a poner fin a las masacres, los medios de comunicación tradicionales de Yugoslavia estaban literalmente tomados por el gobierno. Hacia el final de la guerra, la organización Witness entrenó a 4 kosovares para que documentaran los abusos de los derechos humanos con registros de vídeo digital. El material visual fue luego transmitido al exterior mediante un ordenador portátil y teléfono satélite vía Internet. Posteriormente fue puesto a disposición del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra. Witness, fundada en 1992, cree en el poder de las imágenes para denunciar las violaciones de los derechos humanos y centra su tarea en el desarrollo de la tecnología de vídeo y en la información para usarla con este propósito. Nuestra meta es dotar a los defensores de los derechos humanos de los medios necesarios para grabar, transmitir y denunciar públicamente los abusos de los derechos humanos que de otro modo podrían pasar inadvertidos y quedarían impunes. Su fundador, el músico pionero en ciberarte, Peter Gabriel, lo expresa de esta forma:
La verdad no conoce fronteras, la información necesita ser libre, la tecnología es la clave. Privacidad. Internet puede acabar siendo, o ya es, un medio de vigilancia. Viene siendo tradicional que muchos hackers dediquen su trabajo a evitarlo, en defensa de la privacidad en el ciberespacio. En la actualidad, se puede observar cómo los gobiernos y las empresas han intentado mermar esta privacidad de múltiples modos. Los usuarios dejan un sinfín de huellas electrónicas en diversas bases de datos. Cuanto más electrónica va siendo nuestra época, más huellas se pueden encontrar. Con este tipo de información se puede obtener un perfil muy íntimo de un determinado individuo. La privacidad es una cuestión no solo ética, sino también tecnológica. La realización técnica de redes eléctricas tiene un gran impacto sobre el derecho de la privacidad individual. La defensa desde la ética hacker de la privacidad pasa a ser un esfuerzo exigente de cooperación. Además de salvaguardar Internet, la influencia ha de ejercerse sobre muchas otras redes que almacenan datos sobre las vidas de las personas. Bueno, un poco a modo de resumen, vamos a hablar sobre los 7 valores de la ética hacker, ¿no? Hablamos de la pasión. En la vida del hacker es la pasión, es decir, una búsqueda intrínseca, una búsqueda interesante, muy interesante, que le llena de energía y cuya realización le colma de gozo. Libertad. Los hackers organizan sus vidas como un flujo dinámico entre el trabajo creativo y las otras pasiones de la vida, como un ritmo en el que el espacio para con un ritmo en que hay espacio para el juego. La ética hacker del trabajo consiste en fusionar pasión con libertad. Valores. En la ética hacker del dinero, el elemento más llamativo es que muchos hackers siguen aún el hackerismo originario al no considerar el dinero un valor en sí mismo y al motivar su actividad en función de metas como el valor social y la accesibilidad. Comunidad. Permiten que los resultados de su creatividad sean utilizados, desarrollados y puestos a prueba por cualquiera, de modo que todos puedan aprender unos de otros. Nética, definida por los valores de la actividad. En este contexto, actividad implica una completa libertad de expresión en la acción, privacidad para proteger la creación de un estilo de vida individual. Preocupación responsable significa ocuparse de los demás como un fin en sí mismo, con el deseo de eliminar de la sociedad red la mentalidad de supervivencia, lograr que todos participen en la red y se beneficien de ella, así como ayudar de forma directa a quienes han quedado abandonados a los márgenes de la supervivencia. Creatividad. El último punto, la asombrosa superación individual y la donación al mundo de una aportación genuinamente nueva y valiosa. Conclusión. Debemos valorar a todos los hackers que trabajan en ciberseguridad en España y el mundo, con o sin título universitario. Muchos grandes hackers no tienen título universitario, han aprendido de un modo informal, dando curso a sus pasiones de forma autodidacta. Hay que valorarlos de igual manera. Gracias por vuestra pasión, buen hacer y compromiso por hacer el bien. ¿Qué nos deja el espíritu hacker? Amigos, libertad, creatividad, grandes valores, pasión por vivir, cuestionarnos continuamente lo que nos rodea, crear algo en comunión con otros con la intención de aprender y mejorar para avanzar juntos, el deseo de crear algo que sea desde un punto de vista social valioso. ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué es positivo para nuestra sociedad adoptar esta filosofía? ¿Cómo aportan de forma positiva a nuestra sociedad los hackers? ¿Cómo puedes vivir tú de una forma apasionada, aportando al mundo de una forma positiva? ¿Te atreves a vivir con espíritu hacker?
Pues bueno, como a lo largo de esta conversación continuamente estamos hablando de que hay que ser críticos, que hay que preguntarnos las cosas, hay que cuestionar continuamente lo que nos rodea para mejorar, tanto a nivel personal como a nivel laboral, como a nivel sociedad. Pues os invito a que os cuestionéis estas preguntas que son muy interesantes. Pues quiero dar gracias a todos por este espacio, gracias a los organizadores, a todas las personas que están detrás de este maravilloso evento, han sido encantadores. Por aquí os dejo también bibliografía, inspiración y referencias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Un placer para mí, gracias. Pues con esto terminamos el horario de mañana. Estupendo. Bueno, gracias a todos. Cualquier duda, cualquier cuestión que quieran consultar, pueden visitar la página web eticahacker.org. Gracias, Igual. gracias y Adiós. buen día a todos.